El millonario estaba en la ruina en la terminal de autobuses cuando un niño cambió su destino para siempre. Alejandro, con traje sucio y el alma destrozada, ya no tenía fuerzas para seguir. 3 días sin bañarse, durmiendo en bancos públicos, lo había perdido todo. Fue entonces cuando apareció Benjamín, apenas 4 años, con chaleco rojo, ojos azules llenos de bondad. El niño extendió su manita y tocó su hombro con una delicadeza que despertó algo que Alejandro pensaba que había muerto, la esperanza. El diálogo empezó de forma tan natural que Alejandro ni se dio cuenta de cuando dejó de ser solo un observador de su propia miseria para convertirse en parte de algo más grande. Benjamín mantenía la manita en su hombro, firme y suave al mismo tiempo, como si ya conociera a aquel hombre destrozado desde hacía años. El niño no mostraba miedo de la barba sin afeitar, del traje arrugado, de la corbata torcida que colgaba como una bandera de rendición. Solo curiosidad pura y una preocupación que partía el corazón. ¿El señor tiene hambre?, preguntó Benjamín, inclinando la cabecita rubia hacia un lado. Alejandro sintió la boca seca, el estómago rugiendo bajito. Hacía 2 días que no comía nada, aparte de un pedazo de pan duro que encontró en la basura de la cafetería. Pero admitir eso ante un niño parecía el último escalón de la humillación. No, pequeño, gracias, mintió, intentando enderezar los hombros. Benjamín no se convenció. Sacó del bolsillito del chaleco rojo un paquete de galletas rellenas ya abierto, con solo 3 unidades restantes. Lo extendió hacia Alejandro sin dudar. Mi mamá dice que cuando uno está triste, tiene que comer dulce para que se le pase. Tome una. La oferta era tan simple, tan genuina, que desarmó todas las defensas que Alejandro había construido en los últimos meses. El olor a chocolate invadió sus narices y destruyó cualquier resistencia. Con la mano temblorosa, tomó una galleta. El sabor explotó en la lengua, dulce y reconfortante. Y fue el gatillo para algo que llevaba semanas conteniendo. Las lágrimas empezaron a correr silenciosas al principio, luego en sollozos que sacudieron sus hombros anchos. No llore, tío, hay más, dijo Benjamín, preocupado, poniendo otra galleta en la rodilla de Alejandro. Benjamín, ¿dónde te metiste? La voz femenina, cargada de preocupación y cansancio, resonó por la plataforma. Alejandro se limpió el rostro frenéticamente con la manga del abrigo, intentando recomponerse. Una mujer joven apareció, unos 30 años, con un vestido sencillo de algodón que ya había visto muchas lavadas. Cargaba 2 maletas pesadas de viaje y una bolsa de plástico. El cabello recogido en un moño flojo, el rostro sudoroso, pero los ojos eran idénticos a los del niño. Disculpe, señor. ¿Le molestó? Benjamín, te dije que te quedaras cerca de las maletas, reprendió al hijo, pero sin rudeza, solo con el tono firme de quien educa con amor. Alejandro la miró y vio algo que no veía hacía mucho tiempo, dignidad verdadera. No la dignidad comprada con trajes caros y autos importados, sino la que viene de adentro, que resiste incluso cuando todo se derrumba. No molestó. Me dio una galleta, dijo Alejandro, con la voz aún entrecortada. La mujer, que se llamaba Valeria, soltó las maletas en el suelo con un suspiro de alivio y observó a aquel hombre de traje sucio. En vez de agarrar al hijo y salir corriendo, como haría la mayoría, se sentó en el banco junto a Alejandro, manteniendo una distancia respetuosa pero lo suficientemente cerca para conversar. Tiene el corazón blando. Salió al papá, dijo, pasando la mano por la cabeza de Benjamín. ¿El señor está esperando a alguien? La pregunta era simple, pero cargada de peligro. Si decía la verdad, que no tenía a nadie, que era un indigente vestido de empresario, ¿qué pasaría? Pero mentirle a esa niña y a esa mujer parecía un crimen peor que su propia quiebra. No, no estoy esperando a nadie. Y no tengo a dónde ir, confesó, soltando el aire de los pulmones como si hubiera confesado un asesinato. Valeria solo asintió, sin juzgar. La vida pega fuerte a veces, ¿verdad?
Nosotros también estamos en una situación complicada. El papá de Benjamín está trabajando afuera, tratando de juntar dinero. Vamos a encontrarlo en el interior. Es lejos, 6 horas de viaje y el dinero del pasaje lo contamos gota a gota. Lo contó con naturalidad, sin victimismo, solo relatando hechos. Alejandro sintió un nudo en el pecho. Esa familia estaba luchando, cargando la vida en 2 maletas y aún así había espacio para la compasión. Lo siento mucho, murmuró. No lo sienta. Siempre le encontramos la vuelta. Valeria sonrió, una sonrisa cansada pero llena de esperanza. ¿El señor quiere agua? Tengo una botella en la bolsa. Alejandro iba a rechazar, pero la sed era tanta que la lengua parecía pegada al paladar. Asintió. Ella sirvió agua en un vaso de plástico aplastado. Él bebió como si fuera néctar, sintiendo cada sorbo bajar y aliviar. Benjamín, que observaba todo en silencio, de repente sacó algo de la bolsa de la mamá. Era un carrito de bomberos rojo de plástico, pero le faltaba una de las ruedas traseras. ¿El tío sabe arreglarlo?, preguntó, extendiendo el juguete. Alejandro miró el carrito. Hacía 20 años, antes de ser el CEO de la constructora Aurora, había sido mecánico. Empezó arreglando bicicletas en el garaje del papá, luego motos, autos, hasta estudiar ingeniería y construir su imperio. Sus manos, ahora temblorosas, alguna vez fueron firmes y sucias de grasa honesta. Tomó el juguete. La rueda estaba suelta porque el eje se había doblado y el seguro se rompió. Tanteó los bolsillos y encontró un clip oxidado y una pluma rota. Su mente, adormecida por la desesperación, empezó a trabajar. Déjame ver, campeón, dijo, con la voz ganando firmeza. Usó la punta de la pluma para forzar el eje de vuelta a su lugar. Dobló el clip hasta convertirlo en un pequeño seguro improvisado. Encajó todo con cuidado, probó. La rueda giró perfectamente. Devolvió el carrito a Benjamín. Listo, está como nuevo. El niño tomó el juguete e hizo brom brom en el banco, riendo. El tío es mágico. Valeria sonrió impresionada. Vaya, el señor sí que tiene mano. Yo lo iba a tirar. Alejandro miró sus propias manos. Todavía servían para algo. No era solo una cuenta bancaria en cero. En ese momento, un autobús se estacionó justo frente a ellos. Un hombre alto, con uniforme azul descolorido, bajó y empezó a revisar las llantas. Tenía el rostro marcado por el sol y las preocupaciones, pero había bondad en sus ojos. «Papá», gritó Benjamín, saltando del banco. El hombre se volvió y sonrió, abriendo los brazos. Benjamín corrió hacia él, seguido por Valeria. «Santiago, gracias a Dios», dijo ella, abrazando al esposo. «Pensé que no iba a dar tiempo de encontrarte aquí». Santiago besó a la esposa y levantó al hijo en brazos. Entonces notó a Alejandro, aún sentado en el banco, observando la reunión familiar. «¿Y este quién es?», preguntó, bajando a Benjamín al suelo. Valeria respiró hondo. «Este es Alejandro. Está en una situación difícil, no tiene a dónde ir». «Y Benjamín, él arregló mi carrito, papá, y estaba llorando solo». «No podemos ayudarlo», interrumpió el niño, agarrando la mano del papá. Santiago estudió a Alejandro con cuidado. Vio el traje caro pero sucio, el rostro demacrado, la postura de quien cargaba un peso enorme. Había desconfianza natural en sus ojos, pero también reconocimiento. «¿El señor trabaja en qué?», preguntó directo. Alejandro se levantó, intentando recuperar algo de postura. Trabajaba. Tenía una constructora, lo perdí todo. Ahora no soy nada. Los ojos de Santiago brillaron. ¿El señor entiende de construcción de verdad? Entiendo, o entendía. Hace tiempo que no pongo la mano en la masa. Santiago intercambió una mirada con Valeria. Había algo ahí,
una posibilidad que ninguno de los dos quería verbalizar aún. Mire, Alejandro, dijo Santiago usando el nombre por primera vez. No le voy a mentir. Apenas tenemos para el pasaje, pero si el señor quiere ir con nosotros, puede venir. Allá donde vivimos hay un problema que tal vez usted pueda ayudar. ¿Qué problema?, preguntó Alejandro, sintiendo una punzada de esperanza. Benjamín no se contuvo. Hay un terreno en nuestra calle que nadie usa. Está lleno de basura y maleza. Todos querían hacer casitas ahí, pero nadie sabe cómo. El dueño es gruñón y no deja. Pero usted sabe construir, explicó emocionado. Santiago asintió. Es verdad, hay un lote abandonado hace años. El propietario solo aparece para reclamar, pero nunca hace nada. Toda la calle paga alquiler caro por casas chiquitas. Si hubiera alguien que entendiera del tema. Alejandro sintió el corazón acelerarse. Era una chance mínima, casi imposible, pero era una chance. Puedo intentar hablar con ese propietario. No tengo nada que perder. ¿Está seguro?, preguntó Valeria. Porque allá no hay lujo. Es vida sencilla, casas pequeñas, alcantarillado que se tapa, calle de tierra. Señora, dormí los últimos 3 días en un banco de terminal de autobuses. Cualquier cosa es lujo comparado con eso, respondió Alejandro con sinceridad. Santiago sonrió por primera vez. Entonces vamos. Pero le aviso, si sale mal, si el señor no logra ayudar, va a tener que arreglársela solo. No tenemos condiciones de mantener a nadie. Justo. Solo pido una oportunidad de intentarlo. Acordado. Juntaron las maletas y caminaron hacia la boletería. Santiago compró un pasaje extra con el dinero que tenía guardado para emergencias. Durante el viaje, Alejandro supo más de esa familia. Santiago era chofer de autobús, pero estaba temporalmente sin trabajo. Valeria hacía limpieza en casas cuando conseguía. Benjamín iba a una escuela pública que quedaba lejos de casa. Todos tenían sueños simples, una casa propia, estabilidad, un futuro mejor para el niño. Cuando llegaron al pueblo pequeño, Alejandro vio un mundo diferente al que conocía. Calles de tierra, casas sencillas, gente trabajadora luchando por sobrevivir. Santiago los llevó hasta la calle donde vivían, una fila de casas pequeñas y pegadas, cada una con su lucha particular. Allí, señaló Benjamín hacia un terreno cercado con alambre de púas oxidado, está nuestro sueño que todavía no existe. Alejandro se detuvo frente a ese espacio. Vio pilas de basura, maleza alta, restos de muebles abandonados, pero su mente de ingeniero vio más allá. Vio el potencial, vio casas sencillas pero dignas, vio familias teniendo un lugar propio. El corazón se le aceleró. Es más grande de lo que imaginaba, comentó. El dueño vive en la ciudad vecina, explicó Santiago. Solo aparece aquí para reclamar. Dice que si alguien quiere meter mano ahí, tiene que comprarlo por un precio que nadie de la calle puede pagar. Necesito hablar con él hoy mismo, si es posible. ¿Tienes el contacto? Santiago dudó. Lo tengo, pero no le gusta conversar. Es un hombre difícil. Entonces vamos a intentarlo. Santiago sacó el celular del bolsillo y marcó. Puso el altavoz. Después de unos tonos, una voz gruesa contestó. ¿Aló, don Elías? Aquí es Santiago de la calle San Jorge. ¿Se acuerda de mí? Me acuerdo. El que siempre anda atrasado con el alquiler, respondió la voz sin amabilidad. Santiago tragó el orgullo. Es sobre el terreno, don Elías. Apareció un hombre aquí que entiende de construcción. Quiere hacerle una propuesta. ¿Propuesta? Ya les dije que no acepto pagos a plazos. Mi terreno vale plata al contado. Alejandro hizo señas pidiendo el teléfono. Santiago dudó, pero se lo pasó. Don Elías, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Brandao.
Tenía una constructora en Sao Paulo. Del otro lado hubo silencio. Luego una risa seca. Brandao, el que salió en los periódicos quebrado, debiendo a medio mundo. Alejandro respiró hondo. Su reputación lo precedía, pero no de la mejor forma. Él mismo. Sé que mi situación actual no inspira confianza, pero es justamente por eso que estoy aquí. Necesito reconstruir mi nombre haciendo algo que valga la pena. ¿Y qué quieres de mi terreno? Quiero hacer un proyecto habitacional pequeño, casas populares bien hechas para las familias de la calle. Usted pone el terreno. Yo me encargo de toda la parte técnica, regularización, proyecto, obra. No necesita sacar un centavo del bolsillo. Otro silencio. Alejandro podía oír al hombre pensando, ¿y por qué iba a confiar mi terreno a un quebrado? Porque no tengo margen para equivocarme, respondió Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza en la voz. Si hago un trabajo malo, nunca más tendré otra oportunidad. Si lo hago bien, usted gana con un terreno que hoy solo da problemas. Don Elías refunfuñó algo inaudible. No firmo nada sin ver papeles, ni toco obras sin garantía. Ni yo. Mañana por la mañana puedo ir hasta donde usted está y presentarle un anteproyecto. Deme 15 minutos. Si no le gusta, nunca más lo llamo. Santiago abrió los ojos como platos, susurrando, ¿puedes hacer un proyecto para mañana? Alejandro asintió, sintiendo una energía que no sentía hacía meses. Puedo, aunque tenga que pasar la noche en vela. Está bien, dijo don Elías al fin. Mañana, 9 de la mañana, en mi oficina, Avenida Principal de Monteverde, número 120. Si llegas tarde, ni entres. Estaré ahí. Y don Elías, si siente olor a estafa, no piso nunca más su terreno. Usted no se va a arrepentir, garantizó Alejandro. La llamada se cortó. Devolvió el celular a Santiago, sintiendo las manos temblar, pero de expectativa, no de miedo. Benjamín soltó un grito contenido. Aceptó, ¿viste, papá? Yo dije que iba a salir bien. Valeria todavía estaba en shock. ¿El señor sabe lo que acaba de hacer? Prometió un proyecto en una noche. Lo prometí y lo voy a cumplir, pero necesito ayuda. Papel, lápiz, regla, cualquier cosa que sirva para dibujar. ¿Tienen? Santiago respiró hondo. La casa es chiquita, pero hay una mesa en la cocina. Y mi hija mayor tiene material escolar. ¿Hija mayor?, preguntó Alejandro. Carla tiene 16 años, estudia técnico en edificaciones. Va a flipar cuando sepa que hay un ingeniero aquí, sonrió Santiago. Caminaron hasta la casa sencilla de 2 habitaciones y sala pequeña. Carla estaba haciendo tarea en la mesa de la cocina cuando entraron. Era una adolescente lista, con los mismos ojos bondadosos de la familia. Cuando Santiago explicó la situación, se ofreció a ayudar. Tengo papel milimetrado, regla, escuadra y conozco el terreno de memoria. Puedo ayudar con las medidas, dijo entusiasmada. Alejandro sonrió. Estaba armando un equipo. Entonces vamos a trabajar. Pasaron la noche entera inclinados sobre la mesa. Alejandro dibujó, calculó, rehizo. Carla ayudó con las medidas y sugerencias. Santiago trajo café. Valeria hizo sándwiches sencillos. Benjamín se durmió en el sofá, pero se despertaba de vez en cuando para ver el avance. A las 6 de la mañana tenían un proyecto básico, 4 casas pequeñas pero funcionales, con 2 habitaciones, sala, cocina y baño. Área común con un playground sencillo, sistema de captación de agua de lluvia. Todo pensado para ser económico, pero digno. Alejandro miró el dibujo. No era perfecto, pero era honesto. Era el tipo de proyecto que debería haber hecho hacía años, cuando todavía tenía dinero e influencia. Está listo, anunció, estirando la espalda dolorida. La familia se reunió alrededor de la mesa.
Carla analizó cada detalle impresionada. Está lindo, don Alejandro. Es exactamente lo que la calle necesita. Santiago miró el reloj. 7:30, da tiempo de bañarse e ir a Monteverde. Alejandro se miró a sí mismo. Todavía llevaba el mismo traje sucio de días atrás. No tengo ropa limpia. Tienes la misma talla que mi cuñado, dijo Valeria. Dejó unas cosas aquí. No es traje, pero está limpio. Trajo un pantalón social sencillo y una camisa blanca. Alejandro tomó el primer baño caliente en una semana. Se vistió con la ropa limpia y se miró al espejo. Ya no era el ejecutivo de antes, pero tampoco el mendigo de la terminal. Era un hombre con una misión. A las 8:30, Santiago lo llevó en moto hasta Monteverde. La oficina de don Elías era una sala comercial pequeña pero bien ubicada. Alejandro entró puntualmente a las 9, cargando el proyecto doblado en una carpeta improvisada. Don Elías era un hombre de unos 60 años, barriga prominente, mirada desconfiada, vestía camisa polo y pantalón jeans, parecía alguien que se enriqueció con esfuerzo propio y no confiaba en nadie. Entonces tú eres el famoso Alejandro Brandao, dijo sin levantarse de la silla. Siéntate ahí y muéstrame esa maravilla que va a resolver mi problema. Alejandro se sentó, abrió la carpeta y extendió el proyecto sobre la mesa. Don Elías tomó los papeles y empezó a analizarlos, frunciendo el ceño. Por 5 minutos no dijo nada, solo estudió cada detalle, cada cálculo, cada anotación. Interesante, murmuró al fin. Pensaste en todo, hasta en la captación de lluvia. Pensé, el terreno tiene una inclinación natural que favorece. Se puede ahorrar en la cuenta de agua de las familias. Don Elías siguió estudiando. ¿Y los costos? ¿Cómo piensas financiarlo? Parceria. Usted pone el terreno. Yo consigo materiales a precio de costo por contactos antiguos. Mano de obra puede ser minga, con algunos profesionales pagados para los trabajos más técnicos. Las familias interesadas ponen parte del trabajo. Mi ganancia, usted se queda con una de las casas para alquilar o vender, y tiene un terreno valorizado en vez de un problema que solo da dolores de cabeza. Don Elías se recostó en la silla, pensativo. ¿Ya has hecho esto antes? No exactamente. Siempre trabajé con emprendimientos de alto estándar, pero la base es la misma. Construcción es construcción. ¿Y si sale mal? Alejandro lo miró a los ojos. Si sale mal, asumo toda la responsabilidad. Pero no va a salir mal. No puedo permitírmelo. Don Elías quedó en silencio unos minutos más. Alejandro sintió sudor correr por la espalda, pero mantuvo la postura firme. Finalmente habló, está bien, voy a aceptar. Pero con condiciones. El corazón de Alejandro se disparó. ¿Cuáles? Primero, tienes 3 meses para empezar la obra de verdad. Si no sale del papel en ese plazo, el acuerdo se acaba. Segundo, quiero reportes semanales. Tercero, cualquier problema, cualquier atraso, cualquier cosa que me dé pérdida, sales y no vuelves nunca. Acepto. Y cuarto, me quedo con 2 casas, no una. Una para alquilar, otra para vender. Alejandro dudó. Eran 4 casas en total. Si don Elías se quedaba con 2, solo quedaban 2 para las familias, pero era mejor que nada. Acepto. Don Elías extendió la mano. Entonces tenemos un acuerdo, Brandao. Espero que sepas lo que haces. Alejandro apretó la mano del hombre, sintiendo una mezcla de alivio y terror. Lo sé. Cuando salió de la oficina, Santiago esperaba en la moto, ansioso. ¿Y? ¿Cerramos? Lo cerramos, dijo Alejandro, sintiendo las piernas flojas. 3 meses para empezar la obra. Santiago soltó un grito de alegría que resonó por la calle. No lo puedo creer. Lo lograste.
En el camino de vuelta, Alejandro sentía el peso de la responsabilidad. Tenía 3 meses para sacar un proyecto del papel, conseguir materiales, organizar mano de obra, lidiar con permisos, coordinar familias. Todo sin dinero, sin estructura, sin la maquinaria empresarial de antes. Pero también sentía algo que no sentía hacía mucho tiempo: propósito. Cuando llegaron a la calle, la noticia se corrió rápido. Los vecinos salieron de las casas para saludar a Alejandro. Doña Rosa, una señora de cabellos blancos, le besó la mejilla. Don Miguel, un jubilado, le apretó la mano con fuerza. Dios te bendiga, hijo. Llevamos años esperando esto. Benjamín corrió hacia él, abrazando sus piernas. Lo lograste, tío Alejandro. Ahora vamos a tener casita nueva. Esa noche, durante la cena sencilla en casa de Santiago, Alejandro miró alrededor de la mesa. Valeria servía arroz y frijoles con pedacitos de carne. Carla mostraba los dibujos que había hecho basados en el proyecto. Benjamín contaba a todos cómo había encontrado a Alejandro en la terminal. Santiago planeaba en voz alta cómo organizar la minga. Era una familia, no de sangre, sino de elección, de necesidad mutua, de sueños compartidos. Alejandro había perdido todo, pero estaba ganando algo que nunca tuvo: una familia de verdad y un propósito que valía más que todos los millones que había movido alguna vez. Cuando se preparaba para dormir en el sofá que Valeria había arreglado con cariño, Benjamín apareció en la sala ya en pijama. Tío Alejandro, dijo el niño subiendo al sofá a su lado. Gracias por no haberte ido. Gracias por no haberme dejado rendir, respondió Alejandro, abrazando al niño. Mañana empezamos a trabajar de verdad, ¿no? Mañana empezamos a construir el futuro, dijo Alejandro, sintiendo que por primera vez en meses hablaba con absoluta verdad. Y te prometo una cosa, Benjamín, no importa lo que pase, no importa cuántas dificultades aparezcan, no voy a parar hasta ver a ti y a tu familia viviendo en una casa que sea realmente de ustedes. La promesa resonó en la mente de Alejandro durante toda la madrugada, impidiéndole dormir más que unas pocas horas fragmentadas. Se levantó antes del amanecer, dobló cuidadosamente la manta y caminó hasta la ventana de la sala. La calle aún estaba silenciosa, pero podía ver el terreno a lo lejos, una mancha oscura que pronto se convertiría en el mayor desafío de su vida. 3 meses para construir 4 casas sin dinero, sin equipo profesional, solo con la fuerza de voluntad de personas que tenían poco, pero estaban dispuestas a darlo todo. Santiago apareció en la cocina, frotándose los ojos. ¿No pudiste dormir?, preguntó, sirviendo café en 2 tazas viejas pero limpias. Conseguí, solo que la cabeza no para, respondió Alejandro, aceptando la bebida caliente. Necesito hacer una lista de lo que vamos a necesitar: materiales, herramientas, mano de obra especializada, y descubrir cómo conseguir todo eso sin un centavo en el bolsillo. Valeria entró en la cocina, ya vestida para el trabajo. Buenos días, ustedes dos se levantaron temprano hoy. Estamos planeando el futuro, dijo Santiago, abrazando a la esposa por la cintura. Alejandro está organizando la construcción de las casas. Los ojos de Valeria brillaron. ¿Es en serio? Va a pasar de verdad. Va a pasar, garantizó Alejandro con más convicción de la que sentía. Pero va a ser difícil, muy difícil. Benjamín apareció en la puerta de la cocina aún en pijama, sosteniendo el carrito de bomberos. Buenos días, tío Alejandro. Hoy vamos a empezar a construir. Hoy vamos a empezar a planear, campeón. Construir de verdad toma un poquito más. El niño se acercó y subió a una silla al lado de Alejandro. ¿Puedo ayudar a planear? Claro que puedes. Eres mi socio más importante. Carla bajó las escaleras, con el uniforme de la escuela técnica. Buenos días, todos. Papá, ¿puedo faltar hoy? Quiero ayudar en la planificación. Santiago dudó. Hija, tus estudios son importantes. Esto también es estudio, papá.
Es ingeniería en la práctica. Además, puedo usar el proyecto como trabajo de fin de curso. Alejandro miró a la joven con interés renovado. Carla tiene razón. Si quiere participar, va a aprender más aquí que en cualquier aula, y nosotros vamos a necesitar a alguien que entienda de dibujo técnico. Santiago asintió. Está bien. Pero solo hoy. Después del desayuno, se reunieron alrededor de la mesa de la cocina. Alejandro extendió hojas de papel y empezó a dibujar. Primera cosa, necesitamos un levantamiento topográfico del terreno. Nada muy sofisticado, pero hay que saber las medidas exactas, el desnivel, donde pasan las tuberías de la calle. Carla anotaba todo en un cuaderno. Yo puedo hacerlo. Lo aprendí en la escuela. Perfecto. Segunda cosa, limpieza completa del terreno. Va a ser trabajo pesado manual. Vamos a necesitar mucha gente. Los vecinos van a ayudar, garantizó Santiago, sobre todo si saben que es en serio. Tercera cosa, materiales. Cemento, arena, grava, ladrillos, hierro, madera para encofrado. Eso va a costar una fortuna. El silencio se instaló en la mesa. Era el mayor obstáculo. Tengo una idea, dijo Valeria, dubitativa. Mi hermana trabaja en una tienda de materiales de construcción en la ciudad vecina. Tal vez consiga un descuento o un plazo más largo para pagar. Vale la pena intentarlo, concordó Alejandro. Pero vamos a necesitar más que eso. Tendré que usar mis antiguos contactos, rezar para que alguien todavía confíe en mí. Benjamín, que escuchaba todo en silencio, de repente habló, tío Alejandro, ¿y si le pedimos a todo el mundo de la calle que dé un poquito? Tipo una vaquita. Alejandro sonrió. Buena idea, campeón. Pero el problema es que un poquito de cada uno todavía va a dar muy poco. Vamos a necesitar mucho dinero. Entonces le pedimos a la gente de afuera también, insistió el niño. Mi maestra siempre dice que cuando uno quiere algo bueno, tiene que pedir ayuda a todo el mundo. La simplicidad de la sugerencia tocó a Alejandro. ¿Sabes qué? Tienes razón. Vamos a hacer eso. Vamos a pedir ayuda a todo el que podamos. Esa tarde organizaron la primera reunión comunitaria. Santiago pasó de casa en casa, invitando a todos los vecinos interesados. A las 7 de la noche, 23 personas estaban reunidas frente al terreno. Alejandro subió a una caja de madera para que todos lo vieran. Buenas noches, gente. Gracias por venir. ¿Saben por qué estamos aquí? Tenemos la chance de construir 4 casas en este terreno. 2 se quedan con el propietario. 2 van a ser sorteadas entre las familias que más ayuden en la construcción. Un hombre alto de unos 40 años levantó la mano. ¿Cómo va a ser ese sorteo? ¿Quién garantiza que va a ser justo? Buena pregunta, respondió Alejandro. Vamos a hacer un sistema de puntos. Cada hora trabajada vale un punto. Cada real donado vale un punto. Cada herramienta prestada vale puntos. Al final, las 2 familias con más puntos ganan las casas. Todo va a ser anotado, transparente, frente a todo el mundo. Una señora de cabellos grises se manifestó. ¿Y si no sale bien, si la obra se para a la mitad? Doña Concepción tiene razón en preguntar, dijo Alejandro, mirándola directamente. No puedo garantizar que va a salir bien. Puedo garantizar que voy a dar mi vida para que salga. Van a poder seguir cada centavo gastado, cada ladrillo colocado. Si hago cualquier cosa mal, me echan de aquí. La honestidad brutal creó un momento de silencio. Entonces Santiago dio un paso al frente. Yo confío en él. Podía haberse ido después de hablar con don Elías, pero se quedó. Está viviendo en mi casa, comiendo de nuestra comida. Si quisiera estafar, ya lo habría hecho. Doña Rosa, la vecina mayor, levantó la mano temblorosa. Yo voy a ayudar. No puedo cargar peso,
pero puedo cocinar para los que trabajen. Uno por uno, los vecinos fueron adhiriéndose. Al final de la reunión, 17 familias se comprometieron a participar en el proyecto. El sábado siguiente empezó el primer mutirón de limpieza. Alejandro se despertó a las 5 de la mañana, nervioso como un estudiante en el primer día de clases. Cuando llegó al terreno a las 6, ya había 10 personas esperando, con palas, picos, sacos de basura. Benjamín estaba ahí con un sombrero pequeño en la cabeza y guantes de jardinería que le quedaban enormes en las manos. «Y buenos días, jefe», gritó el niño, haciendo reír a todos. «Buenos días, gente», dijo Alejandro, emocionado con la escena. «Vamos a empezar dividiendo el terreno en sectores. Cada grupo se hace responsable de un área. El objetivo hoy es sacar toda la basura y el matorral». El trabajo comenzó. Alejandro tomó una pala y se unió al grupo más cercano. No se quedó solo coordinando. Trabajó codo a codo con todos. Sus manos, acostumbradas a sostener solo plumas y teléfonos, pronto se llenaron de ampollas. El sudor corría por su rostro, la espalda dolía, pero no paraba. Carla medía el terreno con una cinta métrica prestada de la escuela, anotando todo en un cuaderno. Santiago organizaba el transporte de escombros con un carrito de mano prestado. Valeria y otras mujeres separaban lo que podía reutilizarse. Benjamín era el responsable oficial del agua, corriendo de un lado a otro con vasos de plástico. A media mañana llegó más gente. Vecinos que no se habían comprometido en la reunión aparecieron para ayudar. Una señora trajo sándwiches. Un hombre llegó con una camioneta para llevar los escombros. «Esto se está convirtiendo en fiesta», comentó don Miguel, un jubilado que trabajaba con la energía de un joven. «Es porque estamos construyendo algo juntos», respondió Alejandro, parando para secarse el sudor. Hacía tiempo que no veía la calle unida así. Al mediodía hicieron una pausa para el almuerzo. Doña Rosa y otras mujeres habían preparado una feijoada comunitaria. Todos comieron sentados en cajones de madera, conversando, riendo, planeando los próximos pasos. «Don Alejandro», dijo un joven de unos 20 años. «Mi cuñado es albañil. Dijo que puede ayudar los fines de semana sin cobrar». «Qué bueno». «Anota su nombre en la lista de Carla», respondió Alejandro. «Vamos a necesitar toda la ayuda especializada posible». Una mujer de mediana edad se acercó. «Yo trabajo en una tienda de pinturas. Puedo conseguir un buen descuento cuando llegue el momento de pintar». «Perfecto. Vamos anotando todos los contactos». Al final del día, el terreno estaba irreconocible. Toda la basura había sido removida, el matorral cortado, la tierra nivelada y limpia. La gente se fue cansada, pero satisfecha. Alejandro se quedó solo unos minutos, mirando el espacio vacío que pronto se llenaría con sueños realizados. «¿En qué piensas?», la voz de Benjamín lo sacó de sus pensamientos. El niño había vuelto aún con el sombrero en la cabeza. «Estoy pensando que hoy fue un día muy importante, campeón». «¿Por qué?». «Porque hoy demostramos que podemos trabajar juntos. Y cuando la gente trabaja de verdad unida, puede hacer cualquier cosa». Benjamín asintió. «En serio. Mi mamá siempre dice que solos vamos más rápido, pero juntos vamos más lejos. Tu mamá es una mujer muy sabia». El lunes, Alejandro tomó un autobús hacia la capital. Tenía una lista de antiguos proveedores y necesitaba intentar conseguir materiales a plazo. La primera parada fue Materiales Aurora, una empresa que siempre había suministrado para sus proyectos. El dueño, Roberto Méndez, era un viejo conocido de los tiempos de golf y asados. La secretaria intentó impedirle la entrada, alegando que el patrón estaba ocupado. «Dígale que es Alejandro Brandao. Va a querer verme». 5 minutos después, estaba en la sala lujosa, frente a frente con Roberto. El hombre se veía visiblemente incómodo. «Alejandro, qué sorpresa. Supe que pasaste por dificultades».
Pasé y todavía estoy pasando, respondió Alejandro directo al grano. Vine a hacer una propuesta de negocio. Roberto se recostó en el sillón de cuero. ¿Qué tipo de propuesta? Alejandro explicó todo el proyecto, mostró fotos del terreno limpio, habló de las familias involucradas. Roberto escuchaba en silencio, el rostro impenetrable. Es un proyecto bonito, Alejandro, pero estás quebrado. ¿Qué garantía tengo de que vas a pagar? La garantía de mi palabra y la chance de que formes parte de algo que va a cambiar vidas de verdad. Las palabras no pagan a los proveedores, Alejandro, tú lo sabes. Alejandro sacó del bolsillo una foto impresa en papel común. Era Benjamín, sucio de tierra, sonriendo en medio del terreno limpio. Este niño me salvó de rendirme con todo, Roberto. Me ofreció la última galleta que tenía cuando yo estaba en lo peor. Ahora le prometí que iba a construir una casa. ¿Me vas a ayudar a cumplir esa promesa? Roberto miró la foto por largos segundos. Suspiró. ¿Cuánto necesitas? 200 sacos de cemento para empezar. Pago en 90 días. ¿Estás loco? 200 sacos son casi 10.000 reales. Lo sé, pero es lo que necesito para empezar las fundaciones. Roberto quedó en silencio, pensando. Finalmente habló, está bien, pero con dos condiciones. Primera, si atrasas un solo día el pago, paro todo y te demando. Segunda, me mandas fotos de la obra todas las semanas. Quiero seguir el progreso. Trato hecho. Se dieron la mano. Era el primer paso. La segunda parada fue en una distribuidora de hierro. El dueño, Juan Silva, fue más directo. Alejandro, me debes 15.000 reales de la época de la constructora Aurora. ¿Por qué debería darte más material? Porque ahora es diferente, Juan. No es por lucro, es para ayudar a familias que nunca tuvieron nada. Bonito discurso, pero no paga mis cuentas. Alejandro respiró hondo. ¿Qué tal esto? Trabajo para ti los fines de semana como consultor técnico hasta saldar la deuda antigua. Y tú me suministras el hierro para el proyecto social. Juan levantó una ceja. ¿Tú trabajarías para mí? El gran Alejandro Brandao. El gran Alejandro Brandao quebró. El que está aquí es un hombre intentando empezar de nuevo haciendo lo correcto. Juan pensó unos minutos. 2 fines de semana al mes durante 6 meses, y me das consultoría técnica para 3 obras que estoy manejando. A cambio, te suministro el hierro para tus casitas. Trato hecho. En la tercera parada, una tienda de materiales eléctricos tuvo más suerte. La dueña, doña Marta, era una señora de unos 60 años que conocía la reputación de Alejandro. Siempre supe que eras honesto, incluso cuando todo el mundo hablaba mal. Si es para ayudar a gente necesitada, yo entro. Alambres, interruptores, todo lo que necesites. Pago cuando puedas. Al final del día, Alejandro volvió a casa con acuerdos cerrados para la mayor parte del material básico. No era gratis, pero era viable. Cuando llegó a la calle San Jorge, encontró una sorpresa. Carla había organizado una campaña en la escuela técnica. Los alumnos hicieron una vaquita y recaudaron 800 reales. No es mucho, don Alejandro, dijo la joven entregando el dinero. Pero alcanza para comprar algunas herramientas que faltan. Alejandro se emocionó. Es mucho, Carla. Es mucho más de lo que imaginas. La obra empezó en la segunda semana. Alejandro contrató a 2 albañiles experimentados para coordinar el trabajo técnico, pagando con el dinero recaudado en la escuela. El resto sería minga los fines de semana y trabajo voluntario por las noches. Las fundaciones se abrieron un martes lluvioso. Alejandro estaba ahí con botas prestadas, ayudando a cavar las zanjas. La lluvia convirtió todo en barro, pero nadie paró. Parece que el tiempo no está colaborando, comentó don Miguel, sacando barro de la zanja con un balde.
La lluvia siempre molesta al principio, respondió Alejandro, pero una vez que el concreto seque, no va a importar. Benjamín apareció en la obra después de la escuela, protegido por una capa de lluvia amarilla. ¿Puedo ayudar, tío? Claro que sí, vas a ser mi asistente oficial. El niño se puso radiante. Alejandro le dio tareas simples pero importantes: sostener el extremo de la cinta métrica, buscar herramientas pequeñas, anotar medidas en un cuadernito. Benjamín lo tomaba todo muy en serio, como si fuera el ingeniero jefe de la obra. Está torcido, tío Alejandro, gritaba cuando veía algo fuera de lugar. Ojo de águila este niño, comentaba don Valdemar, el maestro de obras jubilado que se había ofrecido a ayudar. Las primeras semanas fueron difíciles. La lluvia atrasó el cronograma. Un cargamento de ladrillos llegó defectuoso y tuvo que devolverse. 2 voluntarios desistieron porque encontraron trabajo en otra ciudad. Alejandro lidiaba con cada problema como podía, improvisando soluciones, manteniendo el ánimo del equipo. Había noches en que se acostaba en el sofá completamente exhausto, dudando si lograría terminar. Pero siempre, sin falta, Benjamín aparecía antes de dormir. Tío Alejandro, mañana va a ser mejor, decía el niño, como si fuera lo más obvio del mundo. Y de alguna forma, siempre lo era. Al final del primer mes, las fundaciones estaban listas y las primeras hiladas de ladrillo empezaron a subir. Ver las paredes tomando forma animó a toda la comunidad. La gente que pasaba por la calle se detenía a observar. Los niños jugaban entre los materiales apilados. La esperanza se estaba volviendo realidad, pero en el segundo mes llegó el mayor obstáculo. Don Elías apareció una mañana de sábado, sin avisar, con cara cerrada. Brandao, necesito hablar contigo ahora. Alejandro se limpió las manos sucias de cemento y lo acompañó a un rincón más reservado. ¿Algún problema, don Elías? Problema es poco. Recibí una notificación de la municipalidad diciendo que hay irregularidad en el proyecto, algo sobre el retiro lateral que no está conforme al código de obras. El corazón de Alejandro se heló. ¿Cómo así? Yo revisé todo. Alguien lo contestó. ¿Y sabes lo que significa, obra embargada? Y si se embarga, nuestro acuerdo se acaba. Alejandro sintió el pánico subir. 2 meses de trabajo, decenas de personas involucradas, sueños en construcción. Todo podía derrumbarse. Dame 48 horas. Voy a resolverlo. 48 horas, ni un minuto más. Alejandro corrió a la municipalidad. El funcionario responsable, un hombre flaco y nervioso, le mostró la notificación. Mira, hay una denuncia diciendo que las casas están muy cerca del límite. Tiene que haber 2 metros de retiro. Ustedes tienen solo 1,5. Pero eso es para construcciones comerciales, argumentó Alejandro. Para vivienda popular, el retiro puede ser de 1 metro. No sé. Tendré que consultar con mi jefe. El jefe era un hombre gordo de unos 50 años, claramente incómodo con la situación. Mira, tengo una contestación formal aquí. Voy a tener que embargar hasta aclarar. ¿Quién hizo la contestación?, preguntó Alejandro. No puedo revelar. Es confidencial. Alejandro salió de la municipalidad con la sensación de que algo andaba mal. Buscó a Carla, que estaba en la obra. Carla, ¿conoces a alguien que entienda de derecho? Sí. Mi prima es abogada. Vive en la ciudad vecina. ¿Puedes llamarla? Es urgente. 1 hora después, Alejandro estaba en el despacho de Viviana, una abogada de unos 35 años especializada en derecho urbanístico. Ella analizó la notificación con atención. Esto no procede, dijo después de unos minutos. El retiro está correcto para vivienda de interés social. Alguien está usando la ley de forma errónea. ¿Y qué hacemos? Vamos a la municipalidad juntos con todos los documentos y lo resolvemos por la vía legal.
A la mañana siguiente, Alejandro y Viviana entraron a la municipalidad. La abogada iba diferente, con traje y una carpeta llena de documentos, postura firme. Exigieron reunión con el secretario de Obras. Aquí está el proyecto original aprobado por esta municipalidad, dijo Viviana descargando documentos sobre la mesa. Aquí está el Código de Obras vigente. Aquí está la ley municipal que rige proyectos de interés social. ¿Dónde exactamente está la irregularidad? El secretario hojeó los papeles, sudando. Bueno, necesito verificar mejor. Entonces verifica ahora, delante de nosotros. Llamó al funcionario que había hecho la notificación. En 10 minutos quedó claro que la contestación era infundada. Me están diciendo que embargaron una obra social basada en una interpretación errónea, presionó Viviana. ¿Saben que esto puede configurar abuso de autoridad? El secretario se puso rojo. Fue un malentendido. Vamos a cancelar el embargo inmediatamente. No, van a hacer más que eso. Van a emitir un documento oficial declarando que el proyecto está en total conformidad, y lo van a hacer hoy. El documento se emitió en 2 horas. Alejandro salió de la municipalidad temblando de alivio y rabia. ¿Cómo lo hiciste?, le preguntó a Viviana. Conocimiento, coraje y un poco de presión también, sonrió ella. Pero no voy a cobrar nada. Considéralo mi aporte al proyecto. La obra continuó con energía renovada. Las paredes subieron rápido, los techos se colocaron, las instalaciones eléctricas e hidráulicas se hicieron. Cada día acercaba más el proyecto a la conclusión. Alejandro trabajaba sin descanso, durmiendo solo 4 horas por noche. Su cuerpo dolía, sus manos estaban callosas, pero su corazón estaba más ligero que en años. En el tercer mes, las casas tomaron forma definitiva. Puertas y ventanas se instalaron. Los baños recibieron azulejos simples pero nuevos. La parte eléctrica se probó y aprobó. Solo faltaba pintura y acabados finales. Ya casi está listo, comentó Carla, observando las 4 casas alineadas. Parece un sueño. Es un sueño, concordó Alejandro. Un sueño que se volvió realidad. Benjamín corrió hacia ellos, sosteniendo un pincel pequeño. Tío Alejandro, ¿puedo pintar mi casa de azul? ¿Cuál va a ser tu casa, campeón? Aún no sé, pero cualquiera que sea, quiero que sea azul. Entonces vamos a pintar una de azul solo para ti. La inauguración se fijó para un sábado. Toda la calle se movilizó para una fiesta. Banderines coloridos se colgaron entre los postes. Doña Rosa y otras mujeres prepararon un almuerzo comunitario. Alguien trajo un equipo de sonido y la música alegre llenó el ambiente. Las 4 casas estaban listas, pintadas en colores vivos, amarilla, verde, blanca y azul. Eran simples, con 2 habitaciones, sala, cocina y baño, pero eran hogares de verdad. Don Elías llegó puntualmente al mediodía, bajó del carro y caminó por las casas, verificando cada detalle. Probó llaves de agua, abrió y cerró ventanas, golpeó las paredes. Su rostro estaba serio, impenetrable. Y entonces, don Elías, preguntó Alejandro nervioso. Don Elías terminó la inspección y se posicionó en el centro del grupo de personas. Brandao, cuando viniste a hablar conmigo hace 3 meses, pensé que eras otro listo queriendo aprovecharse de mi terreno. Hizo una pausa, mirando las casas. Me equivoqué. El trabajo está mejor de lo que esperaba. Mucho mejor. Cumpliste tu palabra. Extendió la mano. Alejandro la apretó, sintiendo un peso gigante salir de sus hombros. Ahora viene la parte difícil, continuó don Elías. Tenemos 4 casas. Yo me quedo con 2, como acordamos. Las otras 2 van para las familias que más trabajaron. Esa era la parte más complicada. Habían participado 17 familias en la minga. ¿Cómo elegir solo 2?
Carla había mantenido un registro detallado de horas trabajadas y contribuciones. Con base en esa lista, llegaron a un consenso, una casa para la familia de Santiago, que había coordinado todo el trabajo comunitario, y otra para don Miguel, que a pesar de su edad había trabajado como un joven. La entrega de las llaves fue emocionante. Santiago recibió la llave de la casa azul, la misma que Benjamín quería. El niño saltó de alegría, abrazó a su papá y luego corrió a abrazar a Alejandro. «¿Lo logramos, tío? Lo logramos». Don Miguel lloró al recibir la llave de la casa amarilla. «Pensé que iba a morir pagando alquiler», dijo, secándose los ojos con la manga de la camisa. Las otras familias, aunque no fueron seleccionadas esta vez, celebraron junto con todos. Sabían que aquello era solo el comienzo. «Don Alejandro», dijo doña Rosa acercándose. «¿Cuándo va a ser la próxima?» «¿La próxima?», preguntó Alejandro sorprendido. «Las próximas casas. Vimos que funciona. Ahora queremos más». Alejandro miró alrededor, viendo los rostros esperanzados. «Vamos a ver, doña Rosa. Vamos a ver». 6 meses después, Alejandro estaba supervisando la construcción de 6 casas más en otro terreno que don Elías había cedido. El proyecto había ganado repercusión en la región. Un periódico local hizo una nota. Una emisora de radio entrevistó a algunos vecinos. Las donaciones empezaron a llegar de otras ciudades. Carla se había graduado como técnica en edificaciones y se convirtió en la asistente oficial de Alejandro. Crearon una pequeña ONG llamada Proyecto Benjamín, dedicada exclusivamente a la vivienda popular. Viviana seguía dando asesoría jurídica gratuita. Don Valdemar volvió de la jubilación para coordinar las nuevas obras. La calle San Jorge se había convertido en un modelo. Delegaciones de otras ciudades venían a conocer el proyecto. Estudiantes de ingeniería hacían visitas técnicas. Alejandro recibía invitaciones para dar charlas, pero prefería quedarse en la obra, con las manos en la masa. Esa tarde de domingo había un asado en el patio de la Casa Azul. Era el cumpleaños de Benjamín, que cumplía 5 años. El niño estaba radiante, rodeado de amigos y regalos simples pero llenos de cariño. «Tío Alejandro», dijo Benjamín acercándose con un dibujo en la mano. «Hice esto para ti». Era un dibujo hecho con crayones, mostrando varias casitas coloridas y 2 figuras de la mano, una grande y otra pequeña. «Somos nosotros 2 construyendo», explicó el niño. Alejandro sintió los ojos humedecerse. «Está lindo, campeón. Lo voy a guardar para siempre». Un año pasó. El proyecto Benjamín ya había entregado 22 casas en 3 barrios diferentes. Alejandro ya no usaba trajes, prefería jeans y camisetas. Vivía en una casa sencilla que construyó para sí mismo, vecina a la de Santiago. Se había convertido en padrino oficial de Benjamín y consideraba a esa familia como la suya propia. Esa mañana de sábado estaba en la obra más reciente cuando recibió una llamada inesperada. Era de un antiguo socio de la época de la constructora. «Alejandro, soy yo, Ricardo. Desapareciste del mapa». «Hola, Ricardo». «Sí, cambié de vida. Supe que estás construyendo casitas populares en el interior». «Hombre, qué desperdicio. Con tu talento podrías volver al mercado grande. Tengo una propuesta de sociedad, emprendimiento de alto estándar, margen de ganancia increíble». Alejandro miró alrededor. Veía familias trabajando juntas, niños jugando entre los materiales, esperanza construida ladrillo por ladrillo. «Gracias, Ricardo, pero no me interesa». «¿Cómo que no te interesa? Es dinero garantizado». «No se trata de dinero, Ricardo. Nunca se trató». «Tú enloqueciste». «Completamente, y nunca estuve tan cuerdo en mi vida». Colgó el teléfono y volvió al trabajo. Benjamín estaba ahí, como siempre, ayudando a llevar herramientas pequeñas, repartiendo agua a los trabajadores.
Tío Alejandro, cuando crezca voy a ser constructor como tú, dijo el niño. Pero voy a construir casas aún más grandes y más bonitas que las tuyas. Alejandro rió. Tengo certeza de que sí. Y cuando eso pase, voy a estar en primera fila aplaudiendo. 2 años después, el proyecto Benjamín se había convertido en una referencia nacional. Alejandro fue invitado a hablar en el Congreso sobre vivienda popular. Universidades querían estudiar el modelo. Empresas ofrecían alianzas millonarias, pero él seguía fiel a los principios: trabajo comunitario, transparencia total, dignidad por encima del lucro. Esa tarde de domingo estaba en el patio de la Casa Azul celebrando otro cumpleaños de Benjamín. El niño ahora tenía 7 años, estaba más alto, pero conservaba la misma sonrisa curiosa y la misma bondad en el corazón. Tío Alejandro, dijo Benjamín tirando de su mano. Ven a ver una cosa. Lo llevó al cuarto, donde había montado una exposición de dibujos en la pared. Eran todas casas, decenas de ellas, coloridas y alegres. Son todas las casas que ya construimos, explicó el niño. Y estas de aquí son las que todavía vamos a construir. Apuntó a una fila de dibujos más elaborados. Cuando crezca, voy a ayudarte a construir casas en todo Brasil. Alejandro se arrodilló a la altura del niño, emocionado. Sabes, Benjamín, ya me ayudas más de lo que imaginas. Me enseñaste que construir no es solo poner ladrillo sobre ladrillo. Es construir esperanza, construir dignidad, construir futuro. Y tú me enseñaste que cuando uno promete algo, tiene que cumplirlo, respondió el niño con la sabiduría simple de los niños. Tú prometiste construir mi casa y la construiste. Ahora yo prometo que voy a ayudarte a construir casas para todo el que las necesite. 5 años habían pasado desde aquel encuentro en la terminal de autobuses. El proyecto Benjamín se había convertido en una red nacional con núcleos en 15 estados. Más de 500 familias ya habían recibido sus casas propias. Carla se había graduado en ingeniería y se convirtió en socia de Alejandro. Santiago coordinaba la logística de todos los proyectos. Valeria cuidaba la parte social, ayudando a las familias a adaptarse a las nuevas casas. Viviana había montado un despacho de abogacía popular, atendiendo comunidades necesitadas. Esa mañana de sábado, Alejandro estaba en la obra de un nuevo conjunto habitacional cuando apareció un periodista. Era de la revista nacional Construcción y Mercado. Señor Alejandro Brandao, soy de la revista Construcción y Mercado. Estamos haciendo una nota sobre emprendimiento social. Supimos de su historia. El periodista parecía fascinado. ¿Cómo un empresario que movía millones se convirtió en referencia en vivienda popular? Alejandro dejó lo que estaba haciendo y miró al hombre. El empresario que movía millones murió en un banco de terminal de autobuses hace 5 años. El que está aquí es un hombre que aprendió que construir hogares vale más que construir fortunas. Pero no extraña el dinero, el estatus, el poder. Tengo poder, el poder de cambiar vidas. Tengo estatus, soy respetado por gente que vale la pena. Y sobre el dinero. Alejandro señaló las casas en construcción, donde decenas de personas trabajaban juntas, cantando, riendo, construyendo sus sueños. Soy el hombre más rico del mundo. Esa noche, durante la cena en la Casa Azul, Benjamín, ahora con 10 años, hizo un anuncio solemne. Gente, decidí qué voy a hacer cuando crezca. Todos dejaron de comer para escuchar. Voy a ser ingeniero como el tío Alejandro. Pero no voy a construir solo casas. Voy a construir escuelas, hospitales, plazas. Voy a construir ciudades enteras donde todo el mundo tenga un lugar digno para vivir. Alejandro sintió el corazón rebosar de orgullo. Y yo voy a estar ahí para ayudarte, campeón. No, tío, dijo Benjamín. ¿En serio? Tú vas a estar ahí para aprender, porque yo voy a construir cosas aún mejores que las tuyas. Todos rieron, pero había verdad en esas palabras. La semilla plantada aquel día en la terminal había germinado,
crecido y dado frutos que nadie podría haber imaginado. Más tarde, cuando todos ya se habían ido a dormir, Alejandro y Benjamín salieron a la pequeña veranda de la casa. Era un ritual de ellos, mirar las estrellas y hablar del futuro. Tío Alejandro, dijo el niño acurrucándose a su lado. ¿Te acuerdas de aquel día en la terminal cuando nos conocimos? Lo recuerdo como si fuera ayer, campeón. Yo tenía miedo de ti al principio. Parecías muy triste, pero mi mamá siempre dice que cuando uno ve a alguien triste, tiene que ayudar. Y tú me ayudaste más de lo que puedes imaginar. No, tío. Nos ayudamos mutuamente. Tú me diste una casa, yo te di una familia. Tú me enseñaste a construir. Yo te enseñé a sonreír de verdad. Alejandro miró al niño, impresionado con la madurez de esas palabras. ¿Cuándo te volviste tan sabio? Desde siempre. Solo que ahora sé decirlo mejor. Se quedaron en silencio unos minutos, observando las estrellas. El futuro aún era incierto. Había mucho trabajo por delante, muchas familias por ayudar, muchos sueños por construir. Pero Alejandro ya no tenía miedo. Había aprendido que la verdadera riqueza no se medía en dinero, sino en vidas tocadas, en sonrisas creadas, en esperanzas renovadas. Tío Alejandro, murmuró Benjamín, casi dormido. Gracias por no haberte rendido aquel día. Alejandro besó la frente del niño, sintiendo una gratitud infinita inundar su pecho. Miró una vez más las casas coloridas de la calle, las luces encendidas en las ventanas, las familias reunidas en sus hogares. Pensó en el hombre destrozado que un día se sentó en un banco de terminal, listo para rendirse con todo. Ese hombre ya no existía. En su lugar había alguien que había encontrado su verdadero propósito, su verdadera familia, su verdadera riqueza. Gracias a ti, campeón, susurró, abrazando al niño que dormía, por enseñarme que a veces hay que perderlo todo para descubrir qué es lo que realmente importa. Por mostrarme que un corazón generoso vale más que cualquier cuenta bancaria, y por probarme que cuando dos personas se ayudan de verdad, pueden construir no solo casas, sino un mundo entero lleno de esperanza y amor. Y si esta historia te tocó de alguna manera, suscríbete a nuestro canal, deja tu like y activa la campanita para no perderte las próximas historias.